contrario. Por tanto, yo creo que esto sería una política prioritaria, tanto en el sector educativo como en el sector público, de generación de educadores de la paz, de generación de, evidentemente, una cultura de la paz, que genere un proceso dinámico, abierto, flexible, de conciencia cívica, democrática, de cultura de la legalidad y sobre todo de cultura de los derechos fundamentales. La paz, decía Adam Gurler, es un nivel reducido de violencia o un nivel elevado de justicia, o un orden social o conjunto de relaciones humanas en la cual la justicia puede lograrse sin violencia. John Rawls, uno de los grandes teóricos, filósofos, políticos y jurídicos norteamericano de la Universidad de Harvard, en su famoso tratado de la teoría de la justicia, decía que un gobierno justo, evidentemente es aquel que reparte derechos y libertades por igual a todos sus ciudadanos, pero también aquel que genera igualdad de oportunidades. Un gobierno, un Estado, una institución que no genere igualdad de oportunidades frente a las graves desigualdades que sufrimos en el país, evidentemente no está generando igualdad de oportunidades, no está generando un concepto pleno de igualdad, ¿no? Por tanto, yo creo que un concepto político de justicia tiene que ver con esta concepción de paz. No hay paz si no hay una práctica de justicia, si no hay unas instituciones sociales, si no hay unas instituciones que generen ordenamientos económicos, políticas sociales, políticas públicas que combatan a la pobreza, a la marginalidad y que combatan realmente la desigualdad social. Por tanto, la paz está ligado precisamente a ese tipo o a ese modelo de Estado social y de Estado de bienestar, que no es más que un modelo intermedio entre lo que podría ser una economía de libre mercado y la necesidad cada vez más de un agente de justicia, ejecutor e interventor de la economía. Los gobiernos, los estados necesitan planificar la economía. La economía de mercado libre es un buen servidor, pero un pésimo amo, no sabe distribuir. Y lo estamos viendo a nivel internacional y lo estamos viendo a nivel nacional. Necesitamos un aparato fiscal, necesitamos que nivele la renta de los ciudadanos, necesitamos buenas reformas fiscales en el Estado, necesitamos políticas sociales de un Estado de bienestar, un Estado social que realmente nivele las graves desigualdades y la grave polarización social que vivimos en el país. Somos, en América Latina, el continente más polarizado y estratificado del resto de continentes del mundo. Ni siquiera África o Asia está tan polarizada como América, y seguro que tienen más pobreza que nosotros. Sin embargo, tenemos las clases más ricas del mundo y las más pobres. Es decir, tenemos los niveles de desigualdad más abismales que podamos tener. Y eso, evidentemente, tenemos que combatirlo con la fortaleza de un Estado social, con la fortaleza de un Estado de bienestar que genere mayor nivelación social, mayor nivelación de las rentas a través de todas sus estructuras, tanto de políticas públicas como de legislaciones y ordenamientos económicos y sociales, ¿no? Es decir, necesitamos, si queremos alcanzar ese Estado justo, ese gobierno justo que genere una paz, precisamente necesitamos alcanzar ese nivel. Sin duda, la paz pues ha sido difícil de conseguir. Nuestra historia de la humanidad está llena, es la historia de las guerras, es la historia de las matanzas, de las guerras de religiones, antes de la guerra de religiones del siglo XVI, la guerra de las cruzadas, ¿no? Y la paz de Hamburgo, la paz de Westfalia, que fueron tratados internacionales, derecho internacional, trataron de frente a los conflictos religiosos que se vivían en ese momento en los estados europeos, porque la unidad religiosa europea se había fragmentado. Se generaron evidentemente intentos de controlar las guerras intestinas entre unos estados y otros, con motivos religiosos fundamentalmente. Ya Immanuel Kant hablaba de que las repúblicas tienden por su naturaleza pacífica a generar ordenamientos jurídicos de cohesión de la ciudadanía, también por la fuerza asociativa del comercio internacional, que es un gran motor, evidentemente. Las repúblicas generarán acuerdos internacionales de integración, por ejemplo, lo estamos viendo en los tratados, por ejemplo, de Mercosur o, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea. De alguna forma han sido intentos de integración económica para de alguna forma contrarrestar esa globalización económica. Y por otra parte, la función de la esfera pública política. Si no sabemos reconstruir y regenerar la esfera pública y nuestras instituciones, difícilmente vamos a poder combatir estos factores de criminalidad, de violencia y de delincuencia.
Es decir, necesitamos evidentemente reconstruir, rescatar la esfera pública. Una esfera pública que está gravemente deteriorada por una imagen de crédito, es decir, que está gravemente deteriorada sobre todo por confianza en las instituciones. En México y en toda América Latina no confiamos en nuestras instituciones. Tenemos un grave problema de credibilidad, un grave problema de confianza. Las instituciones incluso más valoradas son instituciones privadas como la Iglesia, por ejemplo, que es la institución más valorada en México. Por encima del sistema presidencial, el gobierno, la policía, la administración, la judicatura, por encima de muchas instituciones sumamente necesarias que de alguna forma tenemos que rescatar de los altos niveles de corrupción que están padeciendo. Porque el grave problema posiblemente en México que tengamos no es el problema del narcotráfico, es el problema de la corrupción. El narcotráfico se combate fácilmente en cualquier estado, en cualquier país. El problema es que nuestras policías están coadyuvando de alguna forma a esas bandas o esas organizaciones del crimen organizado. Yo vengo de Monterrey, donde realmente han tenido que expulsar a todos los cuerpos de la policía, municipales y estatales. Ha habido que regenerar una fuerza civil, una policía nueva en el estado, porque todos los cuerpos estaban contaminados, todos. Evidentemente esto es un grave problema. ¿Cómo vas a combatir si no cuentas con los elementos indispensables para combatir ese narco? Por lo cual estamos ante una situación de sin gobierno o de estado débil estructuralmente que es incapaz de alguna forma de combatir esas organizaciones. Hoy por hoy hay estados en la República donde la soberanía no reside propiamente en los gobiernos de las entidades federativas. No voy a decir nombres, ustedes ya lo saben. Pero en el norte hay entidades federativas, hay estados donde no gobierna la soberanía popular, sino gobierna el narco directamente. Esta semana mataron al hijo del gobernador de Coahuila. Fue un aviso de los Zetas al gobernador, para que hagan las políticas del narco. Fue un simple aviso. Le mataron y le ejecutaron a un familiar, a su hijo. Es decir, así opera realmente esas bandas del crimen organizado. Hay estados, y el gobierno federal lo sabe, hay estados que posiblemente ya estén en manos, gobiernos de entidades federativas que posiblemente estén en manos del narco. Por tanto, yo creo que las propuestas que hacía Immanuel Kant, voy a tratar de hacer una gran síntesis porque tengo como 150 proyecciones, diapositivas, y creo que no va a dar tiempo. Entonces, la gran propuesta de Immanuel Kant es precisamente generar un espacio público internacional, una organización de Naciones Unidas que realmente vele por la seguridad pública internacional. En definitiva, hemos visto la gran catástrofe, la gran masacre que ocurrió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En total, 150 millones de europeos perdieron la vida. 150 millones de europeos, entre las dos grandes guerras mundiales. Pensábamos hacer una tercera, pero esta iba a ser la final, la definitiva, la guerra nuclear, ¿no? Con el muro de Berlín y la división entre los dos bloques, donde los misiles apuntaban hacia los dos lados del planeta, ¿no? Pero, sin embargo, afortunadamente, la crisis de los misiles de Cuba, no sé si se acuerdan, en 1967, donde estuvimos a punto de realmente iniciar la Tercera Guerra Mundial, que evidentemente esa ya era la guerra definitiva porque ahí nadie va a quedar. El armamento nuclear es sumamente potente como para destruir la civilización en 32 veces. Tenemos suficientes armas nucleares como para destruir 32 veces el planeta Tierra, ¿no? Con lo cual estamos muy bien en cargar armamentos, ¿no? En prepararnos para la paz, ¿no? Como decía antes, ¿no? Bueno, pues Auschwitz, Los Gulag, Hiroshima, Nagasaki, donde se emplearon las primeras bombas atómicas, son los símbolos trágicos de una modernidad. El siglo XX fue un siglo terrorífico, donde el poder de la guerra se sofisticó y se tecnificó extraordinariamente. Las armas de destrucción cada vez son más potentes, más precisas. Lo hemos visto en la guerra de Irak, ¿no? La guerra de Irak ha supuesto realmente una sofisticación tecnológica extremada, donde murieron 250.000 iraquíes, es lo que no se dice, civiles, niños, mujeres, ancianos. Bien, pues esto es la experiencia brutal de la cual tenemos que reflexionar. Si la criminología tiene que hacer, y la criminología crítica sobre todo, tiene que hacer un análisis, una interpretación hermenéutica, epistemológica y un análisis de la realidad, realmente debemos de partir de la gran catástrofe que implicó el siglo XX. Y acabamos de pasar la vuelta a ese siglo, es decir, no estamos tan lejos. La Segunda Guerra Mundial ocurrió recientemente.
Una experiencia brutal y horrenda del Holocausto, donde realmente murieron miles de personas bajo el totalitarismo y los nuevos fascismos. Un acontecimiento moral singular que de alguna forma expresa esa capacidad de autodestrucción y esa proclama del totalitarismo donde todo es posible. Todo absolutamente es posible, esa idea totalitaria, ¿no? Hegel decía, la verdad está en el todo, ¿no? Y yo creo que los fascismos y los totalitarismos expresaron esa gran verdad tautológica y absoluta que es la verdad está en el todo, ¿no? Esa búsqueda de la totalización bajo los nuevos absolutismos, los nuevos fundamentalismos ideológicos, los nuevos totalitarismos, ¿no? John Gray decía, lo que convierte el siglo XX en especial no es el hecho de haber estado plagado de masacres, sino la magnitud de sus matanzas y el hecho de que fuesen premeditadas en aras de ingentes proyectos de mejor humanidad. Es decir, que en el fondo, cuando Stalin metía a los disidentes en los campos de concentración en Siberia, o Hitler mandaba a Mauthausen o Auschwitz a miles de húngaros, polacos, judíos y todo tipo de disidentes, en el fondo lo estaban haciendo por el bien de la humanidad. Esto es lo terrible del caso. En definitiva, las experiencias también de la Guerra Civil Española como antesala de la Segunda Guerra Mundial, los desastres de la guerra reflejados por Goya, de alguna forma, en la invasión napoleónica que se hace a España, el Guernica de Picasso, un gran pintor malagueño, universal, Pablo Ruiz Picasso, que también tuvo que exiliarse a Francia, evidentemente, para huir de Franco, y todo lo que vino detrás con la división del mundo en los dos ejes. Aquí vemos a los tres grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Roosevelt, Stalin y Churchill, ¿no? Es decir, y todo lo que significó el poder nuclear, donde Bertrand Russell, un gran pacifista y filósofo y matemático, decía: la humanidad se enfrenta a una alternativa que no ha surgido nunca, antes de ahora, en la historia humana. O renuncia a la guerra o se va al aniquilamiento de la raza humana. De alguna forma, esto ha sido una base necesaria para empezar a investigar desde la criminología hacia la educación para la paz, hacia una cultura de la paz. Una cultura que incorpora evidentemente hechos como la caída del muro de Berlín en 1989, el vergonzoso muro de Berlín que dividía las dos Alemanias porque fue la potencia o el país derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente la generación de una nueva integración como la Unión Europea. En 1989 se cae el muro de Berlín, se reunifican las dos Alemanias que habían sido divididas por la Unión Soviética y por Estados Unidos, y 3 años más tarde se constituye la Unión Europea, los 15 de la Unión Europea, ahora son 27. Habermas también plantea una reformulación de esta idea kantiana